Good morning, good afternoon, and good evening. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos de nuevo a Demoliendo Mitos Políticos. Hoy tenemos el honor y el placer de hablar con nuestro amigo, el Dr. Pascal Lotatz, quien es profesor en Japón en su campo, Estudios de Neutralidad, y también dirige el muy interesante canal de YouTube, Estudios de Neutralidad. Querido Pascal, ¿cómo estás? Dear Pascal, how are you there? Hola Ezequiel, estoy muy bien, la vida es agradable aquí, pero actualmente hace un poco de frío en Japón. Okay, it's cold here in Germany as well. Está bien. También hace frío aquí en Alemania. El lugar que no está frío en este momento es Arabia Saudita. Y ese es el lugar donde en realidad Marco Rubio, senador de Estados Unidos, y Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, se reunieron recientemente para comenzar a discutir lo que parece ser el primer paso hacia el acuerdo de paz final en Ucrania. Sin embargo, Ucrania fue excluida de las negociaciones, al menos en esta etapa, y Europa también, lo que hizo que criticaran mucho esta reunión. Están realmente sorprendidos y muy enojados por esto. ¿Cómo interpretas este primer paso hacia lo que parece ser la paz negociada al final del proceso? Negotiated peace at the end of the process. Bueno, para mí, esto es ante todo una muy buena noticia, porque finalmente tener negociaciones reales y una verdadera cumbre de paz es algo maravilloso. Quiero decir, algunos de nosotros podríamos recordar que tuvimos esta falsa o fraudulenta cumbre de paz en el verano de 2024, en mi país, Suiza, de la cual todavía me siento avergonzado, porque obviamente no se trataba de llegar a la paz. Obviamente se trataba de crear influencia para ejercer aún más presión sobre Rusia, lo cual simplemente no es lo mismo. Pero ahora realmente tenemos una administración estadounidense y una administración rusa que quieren encontrar una solución. No sabemos cómo será la solución. No sabemos cuáles serán los términos del acuerdo. Pero sabemos que ambos están trabajando hacia ese objetivo, lo cual es enormemente diferente del verano de 2024, porque entonces solo estaban trabajando para lograr que Rusia capitulara, ¿verdad? Mientras que ahora estamos en una posición donde la idea es encontrar un fin de una forma u otra, como de una manera que los disparos puedan detenerse. Esta es una gran diferencia con respecto a antes. En segundo lugar, el hecho de que Estados Unidos haya decidido comunicarse directamente con Rusia, por encima de Ucrania y de Europa, es algo muy sensato, porque es mucho más rápido y mucho más fácil negociar bilateralmente que hacerlo en un foro multilateral de bla bla bla. Así que esta es la forma más directa de llegar al punto donde se entienden cuáles pueden ser los parámetros. Y luego, en algún momento, Estados Unidos necesitará incluir al menos a Ucrania de una forma u otra, porque también necesitan que las Fuerzas Armadas ucranianas dejen de hacer lo que están haciendo actualmente. Quiero decir, cuando las Fuerzas Armadas rusas dejen de disparar, también necesitas que los ucranianos dejen de disparar. De lo contrario, no funcionará. Para llegar a eso, Estados Unidos tiene una amplia gama de opciones, que van desde incentivos hasta sanciones, para amenazar a los ucranianos, o simplemente prometerles que saldrán muchas cosas buenas de ello. Preferiblemente, serán los incentivos. Pero si es necesario, definitivamente serán las sanciones. Y luego la única pregunta es, ¿quiénes son los posibles saboteadores? Los saboteadores en esta área podrían ser los europeos. Porque si el Reino Unido y Bruselas deciden que quieren trabajar en contra de cualquier tipo de acuerdo de paz que pueda surgir de esto entre los Estados Unidos y Moscú, entonces la forma obvia de hacerlo es continuar apoyando a los ucranianos con sus medios militares. Y aunque los europeos, a estas alturas, obviamente, y a simple vista, no poseen los medios para ganar esta guerra, podrían poseer suficientes medios para arruinar la paz. Así que la pregunta para los Estados Unidos y para Rusia será cómo lograr que los europeos y los ucranianos se sumen,
Tal vez no para hacerlos lo suficientemente felices como para decir que sí, pero para mantenerlos por debajo del umbral de intentar arruinar el proceso de paz. Y esto es algo natural que suceda, porque en cualquier tipo de proceso de paz, a menudo tienes actores individuales, actores excluidos, que si se ven presionados, actuarán como saboteadores, incluso si no es por otra razón que no ser completamente marginados. Y los europeos están siendo marginados como nunca antes lo habían sido. Hoy tuve una conversación con Arnaud Bertrand y señaló muy correctamente que nunca en los últimos 1000 años la configuración de seguridad del continente europeo se decidió completa y absolutamente fuera de él y por poderes externos. Por eso, ninguna de las potencias europeas, literalmente ninguna, está sentada en la mesa de negociaciones en Arabia Saudita. Y ahora entiendes que los europeos están muy enojados por eso, que los británicos, los alemanes y los franceses están furiosos. Pero si te conviertes en un caniche, entonces no debes sorprenderte si otros te tratan como un caniche. Y eso es lo que hicieron los europeos durante al menos los últimos 25 años. Y cuanto más te acercas a los tiempos actuales, más se convirtieron en caniches. Se convirtieron tanto en un caniche que el canciller alemán simplemente se paró al lado del presidente estadounidense cuando Joe Biden anunció, antes de que estallara la guerra, que si Vladimir Putin ataca, entonces Nord Stream se acaba. Simplemente se quedó allí y aceptó que el presidente estadounidense amenazara con sabotear, con destruir un proyecto de infraestructura conjunto germano-ruso. Y bueno, el mundo entero lo vio. Todo el mundo lo miró. ¿Y adivina quién lo miró y observó? Fue Estados Unidos. Estados Unidos, ante todo, aprendió una lección muy importante, que es que para ahora los europeos están tan subordinados, tan obedientes, que puedes volar su infraestructura y no dirán nada. Y no dijeron nada. Los europeos todavía están encubriendo a los estadounidenses, a las fuerzas que hicieron esto. Todavía lo están encubriendo. Y lo sabemos, porque la investigación sueca ha terminado. La investigación danesa ha terminado. No puedes decirme, no puedes vender, nadie en Europa sabe lo que pasó. A estas alturas, está claro que por mucho que los europeos pensaran que su enemigo mortal era Rusia, ahora están descubriendo que están perdiendo frente a Estados Unidos. Están perdiendo frente a su aliado. Y sí, por el momento, todavía pueden pretender que todo esto es por Donald Trump, y que todo esto es solo porque un hombre malvado, un hombre naranja malvado, se apoderó de Washington. Pero la realidad es que Biden ya hizo lo mismo. E incluso antes que él, Obama comenzó a empujar a los europeos hacia una guerra en Ucrania que ellos no querían. Angela Merkel no la quería. Hollande no la quería. Querían detener a la administración de Bush Jr., George Bush Jr., en 2008, de prometer la membresía de la OTAN a Ucrania. No querían eso, pero luego se rindieron y George Bush Jr. prometió la membresía de la OTAN para Ucrania. Y bueno, las cosas se descontrolaron hasta llegar a donde están ahora. Así que esto no es solo un fenómeno de Donald Trump. Es una sucesión de administraciones que presionaron a los europeos, y ellos lo permitieron. Y ahora estás en el punto final de toda esta farsa, donde la situación se está volviendo tan evidente que incluso los europeos ya no pueden ignorarla. Pero ahora, es 20 años demasiado tarde para hacer algo constructivo al respecto. Y ahora necesitarás mucho trabajo de reparación, en lugar de trabajo de mantenimiento, para volver a una situación en la que Europa pueda nuevamente defender básicamente sus propios intereses. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Y creo que los europeos no solo se convirtieron en un perrito faldero, sino en un perrito faldero engañoso, en el sentido de que probablemente ni siquiera merecen estar en la mesa de negociaciones, porque la última vez que estuvieron allí, en realidad, hicieron estos acuerdos falsos en Minsk,
que, como recuerdas, Hollande y Merkel admitieron que eran solo para ganar tiempo y enviar más armas a Ucrania. Europa fue el garante de estos acuerdos. Así que probablemente no solo no puedan participar contra la voluntad de Estados Unidos, sino que realmente merecen estar allí después de perder la confianza tras hacer esto. Bueno, esa es otra pregunta, sin duda. Pero Pascal, ha habido algunos detalles sobre lo que Estados Unidos espera respecto a los siguientes pasos, en el sentido de que Peter Hegseth explicó en la reunión de Ramstein, cuando dijo que, bueno, en primer lugar, Estados Unidos se resará financieramente y militarmente y vtar de esta carga sobre Europa. Y luego dijeron, bueno, agradeceríamos que hubiera tropas europeas como unidades de mantenimiento de la paz allí, pero sin los Estados Unidos y fuera del artículo 5. ¿Qué tan probable ves que ocurra una situación como esta? Este podría ser el plan de Estados Unidos, pero Putin podría pensar de manera diferente también. Entonces, ¿qué piensas sobre este proyecto propuesto para lograr la paz bajo estos términos? Bueno, tenemos más ideas en esta dirección. Una de las personas que también habló sobre esto fue el embajador ruso ante las Naciones Unidas. Señaló que si algún tipo de fuerzas de paz estuviera involucrado en resolver el conflicto, solo podría suceder bajo el único marco legal que existe según el derecho internacional, que es el marco de las Naciones Unidas. Esto significa que tendría que ser sancionado por el Consejo de Seguridad y el mandato sería de un plazo limitado, un año, un par de años como máximo, y luego tendría que ser reautorizado por el Consejo de Seguridad. Y también significa que tendría que ser una fuerza de mantenimiento de la paz muy mixta. Tendría que ser los cascos azules de la ONU, ¿verdad? Estarían compuestos por más que solo europeos. Se pediría la participación de otros Estados miembros de la ONU, ¿verdad? Piensa en estados con mucha experiencia en mantenimiento de la paz, como India, tal vez Indonesia. No lo sabemos, pero sería una coalición verdaderamente internacional y no solo botas europeas en el terreno, lo cual, desde una perspectiva rusa, obviamente sería una misión de botas en el terreno adversaria, para lo cual creo que los rusos no tendrían ninguna razón para creer que actuarían en su mejor interés. Así que eso es una cosa. Lo otro es que lo que indican los comentarios de Ezequiel es que incluso si por alguna razón la ONU no estuviera involucrada, e incluso si Rusia aceptara tener un acuerdo puramente europeo, un contingente de Europa Occidental sobre el terreno, los estadounidenses ya son muy conscientes de que no quieren ser utilizados como una trampa. Estas tropas no tendrían la protección del artículo 5. Estas tropas no serían tropas de la OTAN. Estas tropas serían algo diferente. No sabemos exactamente cómo podría ser. Tal vez, ya sabes, podrías pensar en algo como tropas bajo la UE, la Política Común de Seguridad y Defensa, ¿verdad? Contingente desplegado. Teóricamente, ¿verdad? Pero si ese fuera el caso, no estarían cubiertos por el artículo 5. Así que Estados Unidos dice, claramente, no vamos a acudir a su rescate cuando todo se incendie. Y esto, por un lado, socava a la OTAN, porque es como, está bien, aquí tenemos una situación clara de seguridad europea y de la US, a la que estamos diciendo oficialmente que la OTAN no se aplica. Y por otro lado, nuevamente, pone toda esta presión sobre los europeos para que se preocupen por esto ellos mismos, y lo paguen ellos mismos. Y esto, para mí, en este momento, sigue siendo una táctica de negociación, porque no creo que la administración Trump crea que los rusos dirían que sí a algo así. Y esto es lo que quieren, ¿verdad? Quieren un acuerdo. Así que los rusos necesitan estar de acuerdo con ello. Y si los rusos dicen que quieren pasar por las Naciones Unidas, entonces pasará por la ONU. Si cualquier tipo de presencia militar en el terreno va a ser parte del acuerdo. Pero también creo que los rusos entienden que sería un alto el fuego y luego una separación de estas partes en conflicto,
si ese es el resultado. Así que, desde la perspectiva rusa, sería un reconocimiento oficial de estos 4 oblasts como parte de Rusia. Desde la perspectiva ucraniana, podría ser algo como que no renunciarían a su reclamo sobre los 4 oblasts, pero aceptarían retirarse a un cierto perímetro, sea cual sea. Probablemente ambas partes tendrán una comprensión ligeramente diferente. Para que funcione, es posible que necesites personal sobre el terreno. Ahora, fuerzas de paz puedes llamarlos así, o simplemente observadores. Quiero decir, recuerda cómo el resultado de los acuerdos de Minsk fue que tenías observadores de la OSCE sobre el terreno, que realmente hicieron un buen trabajo observando de manera independiente si todavía se disparaban proyectiles. No podían hacer más. No podían hacer que las partes dejaran de disparar los proyectiles, pero al menos podían contarlos y monitorearlos. Eso ya es algo. Así que una misión de monitoreo es también algo que podríamos ver como un resultado. Pero está bastante claro, especialmente después de las experiencias con Minsk, que los rusos van a querer más. Quieren más que monitoreo. Quieren algo verificable que obligue a la otra parte a detenerse. Y aquí es donde los rusos realmente necesitan a los estadounidenses. Necesitan que Estados Unidos presione a los ucranianos para que cumplan con lo que se está discutiendo en Riad y con lo que algún día podría acordarse entre ellos. Así que este es un ejemplo muy interesante de cómo la antigua fuerza proxy, o el poder que ejerce el verdadero poder en la guerra por delegación, podría al final de facto volverse contra su protegido y usar la fuerza contra él. Me refiero probablemente a la fuerza política para extraer las concesiones del protegido que desean. Nuevamente, aquí es donde puede surgir todo el tema del saboteador. Pero en este momento, los ucranianos siguen señalando muy claramente que no están contentos con esto y que no lo quieren, y que Zelensky no está de acuerdo con lo que está sucediendo. Pero una vez que la presión esté presente, no habrá muchas otras opciones para Zelensky o quien sea el próximo presidente, porque los rusos también dijeron recientemente que lo que se necesita son elecciones en Ucrania para tener una contraparte política adecuada con la que trabajar. Así que tal vez lo que vamos a ver como parte del acuerdo sean nuevas elecciones en Ucrania para crear el trasfondo político que permita una desescalada adecuada con Ucrania entre Moscú y Kiev. Pascal, la mayoría de los analistas hasta ahora se han concentrado principalmente en lo que podríamos llamar el pequeño cuadro con respecto a la guerra en Ucrania, ya que todos se concentran en el posible trato de tierras, de territorio, de nuevas elecciones, de, recursos naturales también, y muchas otras cosas, como si esta fuera una guerra ucraniano-rusa. Pero como todos sabemos, esta es una guerra en Ucrania, que en realidad tiene raíces mucho más profundas. Una de las principales cosas que subyace a esta guerra es en realidad la estructura de seguridad asiático-europea, que ha sido modificada. Al menos eso es lo que intentaron Estados Unidos y la OTAN cuando comenzaron su expansión hacia el este. Y eso es algo que Rusia naturalmente rechaza. Así que ciertamente hay otras cosas, como las bases de misiles que la OTAN tiene en Polonia o en Rumania, las posibles revoluciones de color en Georgia, o la cancelación de elecciones en Rumania, o las elecciones falsas que tenemos en Moldavia. Seguramente recuerdas eso también. ¿No crees que Rusia intentará negociar estas cosas también, ya que pertenecen a esta guerra, como las causas principales de todo este tumulto? Sí, podrían. Por otro lado, esto es algo que creo que ya está dando bastante confianza a los rusos, porque parece que la administración actual en sí misma quiere hacer algo en contra de ello, independientemente de los rusos, ¿verdad? En este momento, Estados Unidos
Donald Trump está desmantelando USAID. Donald Trump está desmantelando el National Endowment for Democracy. Estados Unidos está ahora en el proceso de retirar fondos a su propio aparato de cambio de régimen. Y eso es bastante sorprendente. Si yo estuviera en Rusia, me sorprendería eso, porque esta industria de cambio de régimen ha estado entregando resultados fantásticos para Estados Unidos desde la perspectiva de los neoconservadores, ¿verdad? Te da mucha influencia. Quiero decir, llegó tan lejos que logró reclutar a Ucrania como un cordero sacrificial dispuesto y soldado de primera línea en esta guerra por poder contra Rusia. Fracasó en Georgia, pero vimos cuánto intentaron con Georgia para llevarlos a ese punto, una y otra vez. Y Georgia se negó, y eso estuvo bien. Fracasó en Kazajistán, fracasó en Bielorrusia, pero está funcionando en toda Europa Central y del Este. Así que el hecho de que ahora este aparato aparentemente esté siendo desmantelado, incluso si no está destinado como un mecanismo de construcción de confianza de los Estados Unidos hacia los rusos, pensaría que los rusos toman esto como una señal de que algo ha cambiado seriamente en Washington, algo sobre la percepción de hacia dónde se dirige la geopolítica global. Y esa jugada va de la mano con lo que hemos escuchado de Marco Rubio y otros sobre el mundo multipolar. La multipolaridad solía ser la gran palabra prohibida que no se podía mencionar en Washington bajo la administración de Biden. No había multipolaridad. La multipolaridad se trataba como una teoría de conspiración, de la que solo hablarían los raros, porque, obviamente, el mundo era uno de orden internacional, basado en reglas. Ahora, el orden internacional basado en reglas, que yo sepa, ni Trump, ni Rubio, ni ninguno de los otros ha usado jamás esa palabra. Está, al menos por ahora, completamente desaparecida, y ha sido reemplazada por una admisión de que el mundo es multipolar, y que Rusia y China son grandes potencias por derecho propio. Quiero decir, Marco Rubio lo dijo él mismo. Lo dijo en una entrevista, que este es el orden natural de las relaciones internacionales, y el momento unipolar fue una excepción. Y ahora hemos vuelto al estado normal. Y lo que esto significa es que los Estados Unidos reconocen, o al menos esta administración reconoce, que los Estados Unidos son solo una de al menos 3 grandes potencias y otras potencias a su alrededor, y que necesitan arreglarse entre sí. Donald Trump ha dicho muy claramente que lo que no quiere es más guerra. En su discurso de inauguración, a pesar de todos sus defectos, dijo claramente que el éxito de su administración se medirá por las guerras que terminen y por las guerras en las que nunca involucren a Estados Unidos. Así que esto es, en cierto sentido, tal vez no una visión pacifista del mundo, pero sí una visión antibelicosa de lo que significa una política exterior exitosa. Esta no es una política exterior agradable, no necesariamente una política exterior acogedora y cómoda. Porque al mismo tiempo, él, por supuesto, dice que quiere Panamá, el canal de Panamá, bajo control de Estados Unidos, y quiere apoderarse de Groenlandia. Así que creo que el señor Trump claramente piensa en esferas de influencia, y quiere que las Américas estén reservadas para Estados Unidos. Pero no necesariamente quiere hacerlo solo con la guerra, lo que diferencia a esta administración muy fuertemente de la anterior o anteriores, que siempre enfatizaban que Estados Unidos es el país más poderoso del mundo. No hay nada que no podamos hacer. Quiero decir, Biden lo dijo varias veces, no hay nada que no podamos hacer. Así que naturalmente, si las cosas se ponen difíciles, simplemente usamos nuestro ejército, y luego el problema se resolverá. Parece que la administración Trump es mucho más reacia a hacer eso. No dudan en amenazar con ello. Amenazan con la intervención, amenazan con la violencia, lo cual no es agradable. Pero hasta ahora no han intentado hacerlo. Ahora, la pregunta es, por supuesto, si toda la estrategia en Ucrania es reducir el conflicto lo antes posible y retirarse para tener todos sus activos militares disponibles para apuntarlos hacia China. Eso no lo sabemos, y es algo que es muy posible. Pero hasta ahora no ha sucedido todavía. Así que la retórica sigue siendo en general tratar de desescalar.
Además, el señor Trump también dijo que le gustaría tener una reunión trilateral con el señor Putin y el señor Xi para reducir las tensiones en su gasto trilateral en armas. Their trilateral arms spending, right? He was talking about cutting spending in half on all of them. And this is Hablaba de reducir a la mitad el gasto en todos ellos. Esta es una idea clásica de desmilitarización global y control de armas. arms control. Los tratados de control de armas y las iniciativas de control de armas tienen un historial deficiente de materialización, de ser sostenido. Hemos visto cómo todos los tratados de control de armas de los años 1980 y 1990 básicamente desaparecieron en la década de 2010 y principios de 2020. Y si retrocedemos más y miramos las iniciativas de finales del siglo XIX para el control de armas, las dos conferencias de La Haya, en primer lugar, tanto la de 1899 como la de 1907, fueron grandes convenciones, grandes conferencias para el desarme. Conventions, big conferences for disarmament, and the disarmament part failed horribly. Y la parte del desarme fracasó horriblemente. Así que, históricamente hablando, estas ideas a menudo se desvanecen o desaparecen por completo. Pero el hecho de que estemos hablando de esto, viniendo de los Estados Unidos, el mayor productor de armas y gastador en equipo militar, es una señal alentadora. Nuevamente, no conocemos todos los antecedentes de eso, y no sabemos si se dice en serio, pero estas son nuevas melodías desde Washington, que todas alimentan este nuevo concepto general, perspectiva global, y cómo va a funcionar la geopolítica de ahora en adelante. El orden internacional basado en reglas está fuera, y las esferas de interés o esferas de influencia probablemente están de vuelta. As you mentioned, Trump is Como mencionaste, Trump está desmantelando algunas instituciones de poder blando de los Estados Unidos, y probablemente en el futuro será también el NED. Sin embargo, también está señalando algunos movimientos políticos muy duros cuando amenaza con tomar el Canal de Panamá o Groenlandia, o el Estado 51, Canadá, o cambiar el Golfo de México por el Golfo de América, y así sucesivamente. Pepe Escobar mencionó que en realidad lo que están tratando de hacer es de alguna manera una nueva versión de la diplomacia triangular de Kissinger, lo que en este caso significaría volver a acercarse a Rusia de alguna manera para ir en contra de China. Algo similar a lo que hicieron en el pasado con la China maoísta contra la URSS. ¿No podría ser este el cambio que estamos viendo en los Estados Unidos? Por cierto, incluso si esto fuera cierto, deberíamos estar celebrando que estamos desescalando el mundo que se dirigía hacia una guerra mundial y probablemente una guerra mundial nuclear entre los Estados Unidos y Rusia, lo cual ya es algo bueno sin duda. Pero ¿no podría ser este movimiento el que Trump realmente está avanzar detrás de esta desescalada en Ucrania? Sí, podría ser. Es absolutamente posible. Por otro lado, nuevamente, la administración Trump nunca lo estableció como un objetivo, hasta donde yo sé, tener una guerra con China. Aceptar o estar de acuerdo en que China es el principal competidor estructural es algo que Trump y su equipo mencionaron varias veces, pero no necesariamente para ir allí con una fuerza de armas. Correcto. No hay nadie que yo conozca en ese equipo, o dentro de la esfera intelectual extendida de ese equipo, ninguna indicación de que estén pensando en desmantelar China o derrotar a China militarmente. Estos eran los Boltons de la administración anterior. Este era el enfoque de Pompeo. Y este tipo de personas están fuera o no fueron invitados de nuevo. Entonces, el equipo actual de Trump me dice que probablemente reconoció el problema que tenía con este tipo de neoconservadores de China frente a los neoconservadores rusos. Aunque todavía, creo que hay otras personas en los Estados Unidos, como John Mearsheimer, que siguen diciendo todo el tiempo que el único competidor paritario para los Estados Unidos es China y no Rusia, y por lo tanto la guerra con Rusia solo debilita aún más a los Estados frente a China.
Así que un análisis como este está realmente en el fondo de la gran estrategia que la administración Trump está tratando de construir. Eso es muy posible. Eso no me indica aún que realmente quiera, ya sabes, intentar usar Taiwán de la manera en que la administración Biden usó Ucrania para tener una guerra por poder con el otro. Todavía podría ir por ese camino. Todavía es posible. Pero hasta ahora no veo los indicadores para eso. So far, I don't see the indicators for that. It is clear that in the United States you have people who would like to go such a way. Está claro que en Estados Unidos hay personas que desearían ir por ese camino, y especialmente en los círculos conservadores. Recordemos, por ejemplo, la entrevista que Tucker Carlson hizo con Vladimir Putin, en la que Tucker Carlson estipuló mucho. No sería bueno si nosotros, Rusia y Estados Unidos, fuéramos amigos de nuevo para enfrentar juntos a China. Vladimir Putin detuvo eso en seco en ese momento, y Carlson lo dejó pasar. Me parece poco probable en este momento que Rusia rompa con China de la manera en que la Unión Soviética lo hizo anteriormente. Simplemente por esas experiencias, y también por la experiencia de que Estados Unidos definitivamente no es un socio confiable, como los europeos están descubriendo ahora mismo. No solo puede cambiar la política de Estados Unidos radicalmente después de 4 años, como acaba de suceder, también puede cambiar dentro de una administración. Y ya sabes, Estados Unidos es una cathus en las relaciones internacionales. Is a wild card in international relations. So China and Russia are both Entonces, China y Rusia son mucho más estables en términos de sus intereses, en términos de su entorno estratégico y en términos de sus capacidades militares. Así que creo que intentar dividir a Rusia y China, incluso si ese fuera el objetivo, no va a funcionar. Pero todavía tengo esperanzas también porque... Y el otro posible punto de conflicto, ya sabes que podría ser una próxima guerra de Sunnios, no es solo China, o como China está aún más lejos, sino que el inmediato podría ser Irán, ¿verdad? Estados Unidos todavía tiene muchos problemas con Irán y está teniendo ahora mismo una cumbre de paz europea en Riad, en el Medio Oriente, en Arabia Saudita, sin que los israelíes lo perturben, ¿verdad? and the Israelis not disturbing that. Because you know, all it would take for Israel to blow up this Todo lo que necesitaría Israel para hacer estallar esta iniciativa de los estadounidenses sería, nuevamente, enviar un misil a una embajada o consulado iraní. Podrían hacerlo en cualquier momento. Lo han hecho durante los últimos 3 años, todo el tiempo. Pero ahora mismo, los israelíes están manteniendo la calma, manteniendo la región tranquila. Y después de la agitación de diciembre con lo que sucedió con Siria, el hecho de que Asia Occidental esté tranquila ahora mismo me dice que Estados Unidos dejó bastante claro a Israel que no quieren que este proceso sea perturbado. Y si se mantiene así, entonces tal vez tengamos una oportunidad de que también en Asia Occidental, lo que venga a continuación, podría ser algo que no llegue a la guerra, aunque Estados Unidos dejó claro que ejercerá la máxima presión sobre Irán. has made it clear that it will put maximum pressure on Iran, but the Russians also made it clear that they are Pero los rusos también dejaron claro que ahora están en una semi-alianza con Irán. Tienen un nuevo tratado con ellos y están ayudando a armar a Irán. Lo que por otro lado significa que los rusos están tratando de trabajar junto con los estadounidenses contra un Irán nuclear. Los rusos no tienen interés en que Irán se vuelva nuclear. Y quién sabe, tal vez esto sea parte de las discusiones, ahora que finalmente tenemos comunicación directa nuevamente. Sea lo que sea que salga de esto, los rusos, sin duda, quieren un acuerdo de seguridad global que incluya a Europa. Pero esperaría que al menos al comienzo de las negociaciones intenten incluir a Asia Occidental, el Medio Oriente también, y traten de mantener eso estable también. and try to keep that one stable too. Okay. Some analysts. Bien, algunos analistas tienen una línea alternativa de interpretación en el sentido de que dicen que Estados Unidos va a redirigir su política exterior hostil hacia China en lugar de Rusia. Pero no pueden llevar a cabo una guerra ahora mismo, así que preferirán tener una guerra comercial con China. Y al mismo tiempo van a escalar en el Medio Oriente, especialmente con respecto a Irán, algo que acabas de sugerir. De hecho, ciertamente has leído este documento de 1996, A Clean Break,
que fue desarrollado para el primer gobierno de Netanyahu por algunos neoconservadores israelíes y estadounidenses en ese momento. Y básicamente propusieron remodelar el Medio Oriente. Y para eso Israel, con el apoyo de Estados Unidos, tuvo que iniciar guerras por todos lados contra Líbano, Siria, Irak, Libia, incluso Sudán estaba allí. Bueno, naturalmente la misma situación en Palestina. Y el último se suponía que sería Irán. Y hasta ahora, este es el único que no ha iniciado una guerra directamente contra Israel y Estados Unidos. Entonces, ¿podría ser el movimiento de Trump iniciar una guerra comercial con China hasta ahora, pero escalando en Irán? Que ahora, como también dijiste, es un aliado de Rusia y tiene incluso algunos sistemas de defensa antimisiles S-400 provenientes de Rusia. Así que incluso algunos sistemas militares están allí. ¿Podría este ser un camino que podríamos ver, que podríamos esperar de la administración de Trump? It could be. It is very, very difficult at the moment to make any. Podría ser. Es muy difícil en este momento hacer predicciones seguras. Lo único que creo ver, y de nuevo, esa es solo mi opinión personal, es que Donald Trump, siempre que sea posible, trata de evitar el uso total de la fuerza militar. Lo hizo en su primera elección. Pero eso no significa que descarte todos los tipos de fuerza. Él fue quien mató al general Soleimani, el principal general iraní del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Eso es, ya sabes, tan escalatorio como se puede. Pero de alguna manera, calculó correctamente en el sentido de que los iraníes no intentaron tomar represalias militares de la manera en que podrían haberlo hecho. Así que los intimidó hasta la sumisión. Así que esto es horrible, ¿verdad? Y no apoyo eso. No digo que esto sea bueno. Es simplemente lo que sucedió. Los iraníes luego desescalaron, lanzando un par de misiles cerca de una base militar estadounidense, y lo dejaron así, ¿verdad? Lo cual es, y los estadounidenses dijeron, oh, estamos indignados. Pero por supuesto no lo estaban. Quiero decir, sabían que esto significaba que Estados Unidos ganó este enfrentamiento. Puedo imaginarme que Estados Unidos intentará algo así de nuevo, que intentarán hacer todos estos enfrentamientos con los iraníes, apostando a que los iraníes se retiren, y apostando tal vez a que los rusos los calmen, y así lograr los resultados deseados para Israel, ¿verdad? Y básicamente, establecer o cimentar la hegemonía israelí sobre una buena parte de Asia Occidental. Aunque la reconfiguración con Siria hace que eso sea difícil, porque ahora también Turquía es el otro jugador importante en esa área, y ahora va a ser la esfera israelí chocando con la esfera turca. Además, los turcos todavía tienen muchos problemas, como siempre con los kurdos, y los kurdos todavía están siendo apoyados por los estadounidenses. Así que lo próximo importante a observar para mí es qué van a hacer los estadounidenses con los kurdos, a quienes han estado apoyando para acceder a los campos petroleros de Siria y extraer todo ese petróleo. Donald Trump va a dejar eso en paz, va a irse y simplemente dejar a los kurdos a su suerte y básicamente luchar una guerra con Turquía en la que tienen pocas posibilidades de ganar. Y si se van, eso podría nuevamente dar oportunidades a Irán para interferir y trabajar con algunos de los actores en el terreno. Así que esta historia está lejos de terminar. Creería que Donald Trump intentará buscar algún tipo de gran acuerdo allí también. Y parte de eso podría implicar el uso de la fuerza con China también. Parte de lo que quiere lograr podría incluir el uso de la fuerza, pero no tan dramáticamente como lo han hecho algunas otras administraciones al ir a una guerra total. Y si hablabas de, dijiste al principio, ya sabes, podríamos tener una guerra comercial. Sí. Y probablemente una guerra comercial será parte del juego. Pero recordemos, una guerra comercial no es una guerra real. Una guerra comercial no es más que intentar ser malos el uno con el otro, con sus respectivos mercados, y lo que sea que puedan hacer para obstaculizar la capacidad del otro para desarrollarse. Pero la palabra guerra aquí está realmente mal utilizada. Deberíamos usar la palabra conflicto comercial.
And conflicts are normal. Y los conflictos son normales. Nunca ha habido un momento en la historia mundial en el que no tuviéramos conflictos. Siempre habrá conflictos. La pregunta es, ¿manejamos los conflictos por debajo del umbral de usar la fuerza física y empezar a matarnos entre nosotros? ¿O llega hasta ese punto? Así que mi impresión es que Trump intentará mantenerlo por debajo de ese umbral, mientras sigue amenazando, enfureciéndose y asustando a otros para que se sometan. Así que sigue siendo un matón. Simplemente no es el matón que intentará usar un cuchillo para cortar al otro. Usará sus puños, pero no un cuchillo. Así es un poco como lo veo desarrollarse en este momento. Podría estar equivocado. Podría al final usar toda la fuerza militar contra Irán o China o ambos, pero si eso sucediera, bueno, me sorprendería. Déjame decirlo de esa manera. Bien, una última pregunta, Pascal. Hasta ahora, Trump ha intimidado. So far, Trump has bullied the supposedly allies of the US, and los supuestos aliados de Estados Unidos. Y hasta ahora hemos estado hablando de Rusia, China, Irán y el Medio Oriente. Se supone que esos son los adversarios o enemigos de Estados Unidos. ¿Qué crees que está planeado o cómo crees que Trump interpreta la relación con los aliados de Estados Unidos? Porque hasta ahora está tratando de presionarlos con aranceles. Y estoy hablando de México, Canadá y Europa también. Pero seamos claros, para enfrentar económicamente a China, Estados Unidos realmente necesita a México y su mano de obra barata. Entonces, ¿qué va a pasar allí? Estamos viendo solo las negociaciones iniciales, pero al final Estados Unidos intentará construir un bloque con México, Canadá y probablemente todo el continente americano para enfrentar a China, o intentará de alguna manera antagonizarlos también y luego estar solo en esta confrontación contra China. Bueno, cuando se trata de América del Norte, creo que por lo que estoy viendo, creo que Trump y la administración Trump lo ven más en términos de política interna. No creo que ninguno de ellos tenga esta imagen de que tienen que unir a Canadá y México para luchar contra China. Simplemente no creo que esa sea la mentalidad. Cuando se trata de sus dos vecinos inmediatos, y de manera extendida de toda América Latina, creo que lo que la administración Trump ve es cómo impacta en su política interna. Y no olvidemos que la política de Estados Unidos es ante todo política interna. La administración Trump tiene que cumplir. Tienen que cumplir con las personas a las que prometieron ayudar a salir de su miseria. Porque quiero decir, es asombroso, pero cerca de 20 millones de estadounidenses viven cerca o por debajo del umbral de pobreza. Es realmente malo. Y si miras algunas de las ciudades, y Trump ha hablado mucho sobre eso, algunas de las ciudades parecen barrios marginales. Y el problema del fentanilo empeora todo esto aún más. Y esto necesita ser abordado. Y eso es lo que hizo Donald Trump en toda su campaña. Y así es como veo hacia dónde va su retórica con México y Canadá. Lo que quiere es, por un lado, reindustrializar el cinturón de óxido. Quiere revitalizar el cinturón de óxido y volver a fabricar en los Estados Unidos, porque su intuición parece ser que si fabricas localmente, eso tendrá efectos positivos en toda la economía. Además, él es un constructor, ¿verdad? Quiero decir, piensa en términos de ladrillo y cemento, y en hacer cosas, construir cosas. Por otro lado, culpa de muchos de los males al mundo exterior, ¿verdad? A México por el fentanilo, a China por el fentanilo y a América Latina por la inmigración. Pero toda esta culpa a los versantes y la inmigración no lo hace con el fin de marginar a los inmigrantes. Lo hace con el fin de decir, voy a proteger a mi electorado local, que son los estadounidenses. Así que es una política o enfoque local lo que alimenta esto. En este sentido, Trump definitivamente no está de acuerdo con el consenso neoliberal. Argumentar que Estados Unidos necesita la mano de obra barata de México es, por supuesto, argumentar dentro del marco del neoliberalismo, que sugiere que dado que los costos de producción allí son mucho más baratos, necesita estos costos de producción bajos para beneficiarse al máximo del resultado y maximizar la búsqueda de rentas capitalistas.
Me parece que Trump está dispuesto a reducir las ganancias si a cambio puede producir localmente. Así que no creo que sea un neoliberal en ese sentido. So I don't think he's a neoliberal in that sense. I don't think he's definitely not a socialist, definitely not. No creo que sea socialista, definitivamente no socialdemócrata, y definitivamente no piensa en términos de beneficios máximos para todos. Pero sí piensa en términos de devolver la capacidad al continente para hacer que las cosas sucedan y construir cosas. Y si haces eso, necesariamente tendrás que incurrir en costos. Intentará externalizar estos costos, y lo dijo claramente, ¿verdad? En el mundo perfecto para Donald Trump, impondría aranceles masivos a las importaciones de México y Canadá, y haría que México y Canadá pagaran la diferencia en ingresos, en renta que Estados Unidos pueda encontrar. Ahora, si tendrá éxito con eso, es otra historia, pero ese va a ser el enfoque. Está intimidando a otros para que paguen por las políticas que quiere ver suceder. Está haciendo eso en Ucrania ahora mismo, por cierto, ¿verdad? Está diciendo como que Ucrania tiene que devolvernos $300,000 millones estadounidenses que les dimos. Aunque los 300,000 millones fueron directamente de los contribuyentes estadounidenses a los bolsillos de los fabricantes de armas estadounidenses, ¿verdad? Estos 300,000 millones se gastaron directamente en la economía estadounidense. Pero aún así, él logra presentar las cosas como si hubiera sido dinero perdido en Ucrania, y ahora lo quiere de vuelta, ya sea de Ucrania o de Rusia, o preferiblemente de ambos. Ahí es donde entra su intimidación, ¿verdad? Y está tratando de hacer eso también con sus vecinos inmediatos. Así que, en resumen, veo su agenda estadounidense impulsada por consideraciones domésticas, mientras que su agenda europea y asiática está impulsada por consideraciones de política exterior. Ajá. Pascal, ha sido un placer. Como sabes, en este canal tenemos la tradición de dar las últimas palabras a nuestros invitados. Así que lo que quieras decir para cerrar esta agradable charla, el micrófono es tuyo. The mic is yours. Me gustaría concluir diciendo que por primera vez en un par de años, tengo la esperanza de que nos estamos moviendo hacia una desescalada. Eso no significa que estaremos en un futuro pacífico, pero tal vez en un futuro que intente trabajar hacia alguna forma de reconciliación en general. No una paz perfecta, pero al menos no más pasos hacia la guerra. Para mí, eso ya sería un paso en la dirección correcta. Pascal, de nuevo muchas gracias y espero verte pronto. Adiós. Bye bye. Bye. Yeah.